Ginés, si hay algo claro en esta vida es que todos nos vamos a morir. Digo, ¿pero sabes por qué nos vamos a morir? No, Ana, no lo entiendo. Digo, pues vamos a morirnos porque vivimos y porque estamos vivos. Digo, entonces, como no sabemos cuándo va a pasar, tenemos que vivir el día a día y cada momento. Bienvenidos al podcast de la Fundación Caja Rural de León, Orense, Valladolid, Zamora. Soy Tomás Aguiar. Vamos a dar comienzo las jornadas de Infosalud correspondientes al mes de octubre y en esta ocasión lo vamos a hacer con la presentación de un cuaderno de salud de los que ya tradicionalmente viene publicando la Fundación Caja Rural. Este concretamente es el número 18, Manual de Cuidados Paliativos para Cuidadores. Pues si importante es cuidar al enfermo, en estos casos es muy importante también cuidar al cuidador, ya que, como es sabido, este cuidador es la prolongación del trabajo de los profesionales sanitarios con el enfermo, puesto que los sanitarios no pueden estar las 24 horas del día con el enfermo acompañándole. En este cuaderno, compuesto de 12 capítulos, se abordan todas las situaciones ante las que se pueden encontrar los cuidadores que están con estos enfermos en esta etapa tan difícil y tan especial de la vida. Como dice el cantante Serafín Zubiri, a través de los cuidados paliativos se procura que estas personas pasen su tiempo lo mejor posible allí donde se encuentren, y para ello hay que dotarlos tanto a ellos como a sus cuidadores de las herramientas necesarias que precisen. Este comentario creo que es muy importante y muy clarificador de lo que son los cuidados paliativos. El libro, además, cuenta con unas ilustraciones preciosas, luego tendréis oportunidad de verlas, creadas y cedidas gratuitamente por la Asociación ZAS Artistas Zamoranas, que están al inicio de cada capítulo para ilustrar un poco lo que es el contenido de ese capítulo, a las que agradecemos sinceramente su colaboración desinteresada y el apoyo prestado en este tema. Un resumen de todo lo indicado en el cuaderno de salud es la conferencia que a continuación nos van a ilustrar, ya que todos nos podemos ver inmersos en cualquier momento en situaciones similares y hemos de saber reaccionar y facilitar al enfermo el mejor estado de bienestar posible. Este mundo en que vivimos, con unas expectativas de vida cada vez más longevas, con lo cual cada vez habrá o seremos más las personas de edad avanzada, y con unos cuidados específicos y mejores en todos los aspectos, tenemos que tratar entre todos que nuestra sociedad sea cada día menos medicalizada y más humanizada, con lo cual tendremos todos mejor calidad de vida. Yo, por mi parte, agradecer nuevamente a todas las personas que han escrito el libro, que son la doctora Ana Bermejo, la doctora Nuria García, la doctora Silvia Ferrero, la psicóloga María Montejo, la psicóloga Melda Reyes Muñoz y la enfermera María José Vicente. Agradecerles el tiempo que han dedicado para la presentación de este cuaderno de salud, y ya sin más le dejamos la palabra a la presidenta de la asociación, Azcupal, Nuria García, para que nos explique un poco lo que es la asociación que han formado y el libro que vamos a presentar. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esta asociación surge con la idea de dar a conocer, de dar más visibilidad a los cuidados paliativos, porque lo que nos encontramos a diario es que cuando hablamos de cuidados paliativos, de entrada lo que nos sugiere o nos transmite es un poquito de miedo, de incertidumbre, y lo que queremos es mostrar lo que nos pueden ayudar los cuidados paliativos en un momento dado de nuestra vida por la que todos tenemos que pasar. Entonces, nos juntamos unas personas con las mismas inquietudes y nos planteamos crear esta asociación, que es Azcupal, Asociación Zamorana para los Cuidados Paliativos, ¿vale? Y
lo primero que nos hemos planteado es elaborar esta guía como ayuda para los cuidadores, que es la parte más importante en esto de los cuidados paliativos. Si no tenemos un cuidador, es muy difícil que nuestros pacientes puedan estar en casa. ¿Y qué son los cuidados paliativos? Porque probablemente cuando oímos esto, lo primero que nos viene a la cabeza esta imagen de susto, de miedo y la imagen de muerte. Es con lo que asociamos de entrada a los cuidados paliativos. Pero los cuidados paliativos son mucho más. Es acompañar, ayudar, estar ahí, tender una mano, estar cerca de la persona que está sufriendo, que está en un momento de final de vida. Porque por si no os habéis dado cuenta, todos nos vamos a morir. Pero lo que importa es cómo nos vamos a morir y tener la oportunidad de poder elegir dónde queremos morir y de qué manera. Probablemente todos los que estamos aquí preferiríamos estar en nuestra casa, con nuestra gente, en nuestro entorno. Y para eso necesitamos cuidados paliativos. Y esos cuidados paliativos los puede dar cualquier persona, como veremos más adelante. Según la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos proponen un modelo de atención que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias, de esas personas que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades terminales, a través de la prevención, el alivio del sufrimiento por medio de una identificación precoz, correcta valoración y tratamiento de síntomas tanto físicos como emocionales. ¿Y qué es una enfermedad terminal? Bueno, pues es aquella enfermedad progresiva, avanzada, incurable, en la que van a aparecer numerosos síntomas cambiantes que son intensos y en la que se va a caracterizar por un pronóstico de vida limitado y va a tener un gran impacto emocional, tanto en el paciente como en la familia. ¿Cuándo deben empezar los cuidados paliativos? Porque probablemente todos lo asociamos a esto, cuando ya no se puede hacer nada. Pero desde hace unos años está muy claro que no es así. Los cuidados paliativos deben empezar cuando se hace el diagnóstico de una enfermedad potencialmente mortal. Deben ir de la mano de un tratamiento específico o potencialmente curativo. Cuando este tratamiento deje de serlo, es cuando irán teniendo más importancia los cuidados paliativos, pero deben empezar desde un primer momento. Y los cuidados paliativos también van a dar soporte en la elaboración del duelo, a ser posible a empezar a elaborarlo antes de que el paciente fallezca y dando soporte después de que haya fallecido. Es fundamental hacer un abordaje integral. Eso quiere decir que no nos podemos centrar solo en los síntomas físicos, que quizás es lo más fácil para los profesionales sanitarios. Tenemos que darle importancia también a la esfera psicológica, emocional, a lo espiritual, a la esfera social. Si no le damos importancia a todas estas esferas, el abordaje va a ser mucho más complicado y más difícil de controlar esos síntomas. Porque vamos a tener momentos de llanto, de pena, de frustración, de ira, que son normales, pero también va a haber momentos de sonrisas, de alegría, momentos de confidencias, incluso de esperanza. ¿Y quién puede cuidar? Bueno, pues tenemos a los cuidadores formales, que somos los sanitarios, pero también, muy importante, a los cuidadores informales. Ahí es donde entra la familia, los amigos y los vecinos. Y ahí es donde tenemos que identificar a nuestro cuidador principal, la importancia del paciente cuidador, porque no solamente hay que estar pendiente del enfermo, sino que también hay que estar pendiente de su cuidador, porque si no cuidamos de los cuidadores no tendremos un enfermo, sino que tendremos dos. Y ahora va a continuar mi compañera Silvia. Bueno, pues yo os voy a contar un poquito más en profundidad lo que es el tema del cuidador. Consideramos que es muy importante la figura del cuidador porque solo gracias a él podemos garantizar que el enfermo pueda pasar sus últimos días donde realmente quiera. Porque no entramos en la dicotomía de si en el hospital o en el domicilio, donde mejor atendido esté, donde mejor puedan cumplirse todas sus expectativas y donde mayor vaya a ser la calidad de vida. ¿Cómo cuidar?
Pues bueno, no hay una fórmula exacta. La medicina no son matemáticas y tampoco tenemos una fórmula magistral para deciros cuál es la mejor manera de cuidar a un enfermo, y más a un enfermo tan especial como es un enfermo en cuidados paliativos. Pero a mí me gustaría compartir con vosotros este poema de Bertolt Brecht, que es un poeta alemán, que dice: la piel, de no rozarla con otra piel, se va agrietando. Los labios, de no rozarlos con otros labios, se van secando. Los ojos, de no mirarse con otros ojos, se van cerrando. El cuerpo, de no sentir otro cuerpo cerca, se va olvidando. El alma, de no entregarse con toda el alma, se va muriendo. Nosotros en cuidados paliativos lo que queremos es la cercanía, el contacto, la comunicación, el no dejar al paciente solo, al enfermo en este caso, porque en el final de la vida los miedos y las inseguridades se potencian mucho más aún, y la manera más eficaz, eficiente y efectiva de combatir esos miedos es la cercanía. Entonces, el cuidador, si por algo se tiene que caracterizar, es por estar cerca del enfermo. No hay, muchas veces nos dicen, ¿qué hago? Y es que no hay nada que hacer, basta con no hacer nada, más fácil imposible. O sea, simplemente es estar ahí, cogerle la mano, pues lo que veíamos antes en el vídeo, una caricia, un abrazo, una mirada, decirle: no estás solo, yo estoy contigo. Los besos, los labios, los gestos, el lenguaje no verbal toma una especial importancia en esta fase de la enfermedad, y eso es lo que va a mejorar la calidad de vida del paciente. El decálogo del cuidador es algo que exponemos en el manual y que hemos elaborado un poquito a modo de compendio y recogiendo todas las referencias que hemos visto. Y bueno, no es una fórmula exacta, pero son unas pinceladas que a lo mejor nos pueden ayudar. Como aspecto princes hay que aprender a delegar, que eso yo creo que es lo más difícil que tenemos en nuestra vida. Muchas veces nos cargamos de responsabilidades que nadie nos ha impuesto y que nadie espera que sepamos sobrellevar. Y lo que es peor, no sabemos pedir ayuda. Entonces, la cercanía con el resto de la red de cuidadores, con la familia y con los profesionales sanitarios va a facilitar que ese cuidador, en un momento de sobrecarga, que es lo que más miedo nos da, pueda pedir ayuda cuando necesite o para sus miedos. Organizar tu horario. Todos estos puntos son de cara al cuidador, ¿vale? Que es el personaje al que va dirigida esta guía que hemos elaborado. Organizar tu horario. El cuidador tiene derecho a mantener su vida, a realizar modificaciones para sobrellevar la tarea del cuidado, pero tiene derecho a ponerse enfermo, tiene derecho a seguir trabajando si quiere hacerlo, a ir a la peluquería, salir de compras, a tener una vida más o menos activa dentro de lo que pueda y quiera tener. Pon límites y promueve la independencia y autonomía del enfermo dentro de sus capacidades. El enfermo en situación terminal, en cuidados paliativos, es un enfermo que va teniendo unas necesidades cada vez más crecientes. Su grado de dependencia cada vez es mayor. Pero dentro de ello siempre habrá cosas que pueda seguir haciendo por sí solo. Entonces, esas cosas hemos de tratar y de procurar que siga manteniéndolas, porque al final también le van a generar a él un bienestar. Atiende a tus necesidades, lo que hablábamos antes. Pues eso, el cuidador posiblemente también tenga unas patologías de base. Entonces, no podemos desatender las enfermedades propias por cuidarlas de otro. Emplea algún tiempo en realizar ejercicio y cuida tu salud. No te aísles. Una red social densa, los contactos a nivel familiar y a nivel del círculo social más próximo van a fortalecer al cuidador en su labor de cuidado. Busca y participa grupos de apoyos y cuidadores. Aquí son cruciales el papel que ejercen otras asociaciones, otros grupos y otras colectividades que tenemos y que debemos de potenciar en la sociedad. Solicita las ayudas y prestaciones que hay a vuestra disposición. En el libro también recogemos un apartado que resume un poquito pues lo que son las ayudas que podemos solicitar, esa ley de dependencia y todos esos aspectos que desde los trabajadores sociales de los centros de salud pues nos van a ampliar y nos van a facilitar. Y conoce y ejerce tus derechos como cuidador.
El cuidador tiene derechos y muchas veces él mismo es el propio que se los niega. Lo único que tiene que hacer es cuidar a la persona enferma y eso no es así. Tiene derecho a tener miedo, tiene derecho a estar enfermo, tiene derecho a enfadarse. Las reacciones, lo que hablábamos antes, las reacciones de ira, de miedo, reacciones negativas también son normales en esta situación y hay que tratar de normalizarlas para así poder enfrentarlas de mejor manera. Y sobre todo, y lo más importante, cuidarse bien para cuidar mejor. Si yo estoy bien, voy a hacer mucho mejor mi labor como cuidador, solo si estoy bien, porque si no, lo que decía Nuria, no tendremos un enfermo, tendremos dos. No se nos pide que seamos ni Superman ni Superwoman, no se nos pide que llevemos a cabo labores titánicas ni que hagamos grandes empresas por el enfermo. Se nos pide que estemos ahí. Y en ese aspecto también es crucial la labor que ejercen el médico de atención primaria, que es al final el enlace más directo con el sistema sanitario. Está ahí para ayudarnos y para apoyarnos en todo aquello que exceda nuestras labores. Y lo que hablábamos de los miedos. Los miedos ante una situación desconocida son normales. Y por eso hemos en parte también elaborado esta guía, porque si tenemos una información y podemos anticiparnos a aquello que va a pasar, pues vamos a estar más tranquilos y vamos a saber sobrellevar mejor nuestra labor. Los miedos más frecuentes, sobre todo entre los cuidadores, cuando hablamos con ellos, son los siguientes: que el enfermo no haya recibido la atención adecuada. Contra todo lo que podamos pensar, el enfermo terminal no es un enfermo muy demandante, o sea, solo pide la mayor parte de las veces no estar solo y que se le controlen de mayor o menor medida los síntomas que se pudieran ir sobrellevando. También tienen miedo a hablar de la enfermedad. Hablamos en el libro de lo que es la conspiración de silencio. Muchas veces la familia o el cuidador principal, en este caso, no quiere que al paciente se le diga lo que pasa. No quiere que se le hable de muerte, ni quiere que se le hable del estado en el que se encuentra. Y eso al final solo genera desconfianza, porque el enfermo sabe su situación y sabe cómo se encuentra. Y si no tiene un pilar al que agarrarse, pues al final la inseguridad y el clima se va a ir enrareciendo cada vez más. También tienen miedo, pues eso, a que el enfermo adivine que el final está cerca, que ellos mismos traicionen el pacto de silencio o a estar solos con el enfermo en el momento de la muerte. Por eso hablamos de muerte. O sea, yo creo que solo se puede llevar una vida íntegra y completa si entendemos que la muerte es parte de ella. Y entonces llevaremos a cabo un mejor aprovechamiento, pues, de los momentos felices. Y llevaremos a cabo mejor las labores de cuidado. Otros miedos son, pues eso, a no estar presente. O sea, no queremos estar solos, pero tampoco queremos dejar solo al paciente. A no saber identificar la muerte y a la soledad de después. El duelo es un proceso que puede ser más o menos complicado, pero que hay que sobrellevarlo y que hay que reponerse. Hay una frase que yo leí y que me encantó, y es que hay que decirle al cuidador que después de la muerte de su ser querido todo va a volver a ir bien, aunque no vaya a ser igual. Entonces es duro, pero bueno, pueden volver a disfrutar de la vida, a ser felices y sobre todo si sienten la utilidad que han tenido en el trance de su ser querido. Esta frase a mí me encanta. No te diré que va a ser fácil, pero te diré que valdrá la pena. O sea, la sensación de utilidad que perciben los cuidadores es crucial para luego elaborar un duelo menos patológico en este caso. Y de todo ello surgió el libro. El libro que hemos presentado esta mañana es una guía para los cuidadores en las que pretendemos, pues eso, a modo de manual de instrucciones, que tengan un sitio al que acudir cuando tengan esas dudas y esos miedos, porque solo viéndolo escrito y sabiendo anteponerse ante esas cosillas que pueden ir ocurriendo, pues irán sobrellevando su ansiedad y sus sentimientos más negativos. En la guía hemos recogido prácticamente todo lo que considerábamos que podían ser
las principales dudas que podía tener un cuidador. Y encima hemos dicho, vamos a ponerlo todo de la manera más fácil que hemos pensado, porque claro, muchas veces los médicos o los sanitarios en general tendemos a utilizar vocabulario que solo nos entendemos nosotros, y eso es una cosa que nos echan mucho en cara cuando somos un poquito más cercanos. Salen de la consulta los pacientes y muchas veces no se han enterado ni de lo que les hemos contado. Entonces, pues hemos tratado de que el lenguaje sea lo más cercano posible y de poner incluso aquellos temas a lo mejor un poquito más peliagudos que nadie se atreve a preguntar y que a lo mejor es un poco incluso políticamente correcto hablar. ¿Qué va a pasar el capítulo de trámites tras el fallecimiento? Pues bueno, es un poco duro, pero si sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pues eso nos va a generar una tranquilidad y además no se lo vamos a tener que preguntar a nadie, que está escrito. Yo cojo, me lo leo cuando quiera. No es un manual para coger y leerse como si fuese una gran obra literaria de principio a fin, porque sí que es verdad que aunque las ilustraciones que nos han hecho las compañeras han sido un bálsamo de calma en esta tempestad, pues el manual es denso. Entonces hablamos pues eso, de qué son los cuidados y la enfermedad terminal, los recursos sociosanitarios que están a disposición tanto del enfermo como de su cuidador, el abordaje inicial, qué esperar de esas consultas iniciales cuando nos dicen que nuestro familiar va a pasar a cuidados paliativos. Hablamos del cuidador, de las etapas del cuidado, y en este aspecto hacemos una pincelada a lo que es el niño. El niño muchas veces no sabemos muy bien qué hacer con un niño en una situación tan delicada, si protegerlo y tratar de que no se entere de nada o dejarlo. Pues yo creo que el gol estándar es la naturalidad. Los niños están más acostumbrados incluso a hablar de la muerte de lo que creemos, porque los personajes de dibujo se mueren y van por la calle y matan una hormiga. Entonces, pues bueno, ellos al final se van haciendo también su composición de lugar, y solo a través de la comunicación y del apoyo, del acercamiento al niño, va a ser como logramos normalizar este proceso que, bueno, en ocasiones es complicado, y para eso tendemos a los especialistas, a los psicólogos y al resto de profesionales sanitarios. Hablamos también de cuidados básicos, porque, claro, cuando tendemos a tener a un paciente en esta situación en domicilio, pues muchas veces os dejamos dispositivos que no habéis visto en vuestra vida y se supone que vais a saber manejar. Pues bueno, aunque nosotros lo expliquemos y tratemos de hacerlo de una manera relativamente fácil, si lo tenéis escrito es mucho más fácil aún. Hablamos de vía subcutánea, de instrucciones previas, que es un aspecto crucial a la hora de decidir cómo queremos que sea el final. No es algo que deba de ir ligado necesariamente a una situación de muerte próxima, sino más bien al revés. Debemos de planificar cómo queremos que sea la muerte cuando aún tenemos una capacidad plena de decisión. Hablamos de espiritualidad, de últimos días, de sedación y eutanasia, que son dos términos que muchas veces resultan muy, muy polémicos. Y hablamos eso de trámites tras el fallecimiento, de duelo, y luego os dejamos unas pequeñas pinceladas sobre libros, películas y otros recursos bibliográficos que van a hacer que el acercamiento a esta situación sea un poquito más agradable. Y aquí os dejo las ilustraciones que nos han elaborado las compañeras de la Asociación ZAS para que veáis qué magníficas son, y para ello Andrea os va a hablar un poquito más. Buenas noches. Yo me llamo Andrea Valero y me dedico a la creación artística y al diseño de moda. Y voy a comenzar hablándoles sobre mi experiencia como cuidadora. Fue una experiencia compartida por todos los miembros de mi familia. Entonces, todo lo que voy a decir es aplicable a todo mi entorno, lo mismo que a mí. Mi mundo profesional es otro y nada tiene que ver con la medicina, pero nuestra decisión fue la de asumir el papel de cuidadores. Ya lo veníamos realizando, como cualquier persona que entiende y asume el cuidado de sus mayores, pero nunca ante una situación tan límite como la que vivimos. Cuando afrontas semejante reto sin tener una formación previa de cómo actuar, lo primero que surgen son dudas y miedo. Ante todo, da igual que surja una situación tremendamente tonta o una situación importantísima. Tú siempre vas a tener dudas y miedo.
Y ese miedo y esas dudas hacen que tu cuerpo y tu mente permanezca alerta las 24 horas del día. Porque quieres hacer las cosas bien, no, muy bien. Y te dices a ti mismo que no puedes equivocarte. No hay opción a una equivocación. Entonces estás deseando poder consultar con un profesional cuando tú mismo no encuentras la respuesta. Ahora, con 3 años de por medio desde mi vivencia y con un aprendizaje adquirido, me di cuenta de que realmente lo estábamos consiguiendo. Confiábamos en lo que hacíamos. Y lo digo con pleno conocimiento de causa. Es más, puedo decir y puedo afirmar que hoy en día no me arrepiento de haber adquirido y de haber asumido el papel de cuidadora. Afortunadamente, vuelvo a repetirles que fue una experiencia compartida para cada uno de nosotros con una carga emocional gigante que nos sobrepasaba por momentos de debilidad, que también los hay y son muchos. Las conclusiones personales está claro que cada uno tuvo las suyas, entonces aquí sí que voy a hablar solamente por mí. Y les puedo decir que mi lista de prioridades cambió dando un giro, yo diría que incluso de 180 grados. Entendí que nunca debemos menospreciar la inteligencia de los seres humanos porque nunca hay nada que pueda llegar a ocultarse realmente de verdad. Me grabé a fuego que todos debemos morir de la forma más digna posible y entendí que la vida hace que pasemos por determinadas situaciones con un cometido. Yo no entendía aquel periodo de mi vida en el que sufrí tanto que fuese simplemente un periodo en el que sufres porque sufres y que eso quedase ahí. O sea, la palabra, a ver si consigo que me entiendan esto, la palabra que yo quiero utilizar es me encabezoné, porque es la realidad. Me encabezoné en que todo ese sufrimiento tenía que ser o servir para algo. Entonces ahí me di cuenta de la suerte que había tenido de conocer al equipo de cuidados paliativos de asistencia domiciliaria. Por aquel entonces les acompañaba una psicóloga más o menos de forma asidua, que se llama Belén. Entonces en nuestra primera cita como apoyo, pues ella me preguntaba pues, ¿qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué sientes? ¿Qué tal? Y yo corté y le dije, Belén, quiero realizar algo para poder colaborar con cuidados paliativos. Entonces, en ese momento se le iluminó la cara y me dijo, bueno, ¿pero has pensado algo? ¿Tienes alguna idea? Y yo, pues como acostumbro, saqué un proyecto ya desarrollado, se lo puse así encima de la mesa y dije, sí, quiero hacer esto. Y les cuento todo esto porque quiero decirles que mi compromiso con Azcupal fue del 100% desde el minuto 1 de conocernos. Normalmente siempre intento proponer proyectos que puedan desarrollarse de una forma relativamente fácil. Pero esta vez ha sido al revés. Ha sido Azcupal quien me propuso un proyecto a mí. Y desde el momento en el que hablamos de la guía como manual de consulta, me pareció algo de extrema necesidad. Y me parecía un proyecto brutal para una asociación que volvía a empezar a caminar. Luego, por otro lado y al mismo tiempo, en Zamora comenzaba a gestarse una plataforma artística impulsada por la creadora Yolanda Misol. Esa plataforma en este tiempo ha ido adquiriendo forma y en este momento somos la asociación ZAS, compuesta por artistas zamoranas y mujeres, con la principal finalidad que es la de dar visibilidad al trabajo y a los derechos de las mujeres a través del arte. Entonces, entre una asociación y la otra, yo empecé a encontrar un montón de puntos en común y me pareció que eran 2 proyectos perfectos para convivir. Entonces, haciéndome cargo de la parte creativa, propuse una colaboración entre ambas asociaciones, la cual fue aceptada por ambas partes con muchísimo agrado y con muchísima ilusión. De ahí el óptimo resultado obtenido y hemos conseguido la máxima satisfacción, primero, por ser el primer proyecto común entre ambas asociaciones y, segundo, por ser el primer proyecto por parte de la asociación ZAS. Entonces me voy a permitir, citar a todas las ilustradoras para que ustedes sepan quiénes son. Comienzo. Rosa Fernández, Rocío Caramanzana, Pilar Juan Fradejas, Yolanda Misol, Marian Pérez, Rebeca García Temprano, Andrea Jambrina, Inés Hernández,
Tati Antón y Andrea Valero. En el nombre de todas ellas y en el mío propio, muchísimas gracias. Y a nivel personal, tengo que decir, tanto a una asociación como a la otra, que os agradezco y me enorgullece de una forma especial que hayáis depositado tanta confianza en mí para este trabajo. Más contenido sobre Caja Rural de León, Orense, Valladolid y Zamora en fundacioncajaruraldezamora.com o en cajaruraldigital.com. Soy Tomás Aguiar. Les espero en la próxima entrega de este podcast.